No soy de esos que creen en cosas raras, ni en fantasmas, ni en brujas, mucho menos en el diablo. Pero lo que me pasó aquella noche, te juro, me cambió la manera de ver las cosas. Era tarde, como eso de las 3 de la mañana. Venía caminando solo, porque el taxi no quiso entrar hasta mi colonia. Las luces parpadeaban, y el aire se sentía pesado, como si oliera a tierra quemada. No sé si me entiendes, ese olor raro que se mete en la nariz y no se va. Iba con el celular en la mano, tratando de poner música, cuando escuché que alguien me habló detrás. ¿Tienes Fu3G0? Me giré, y vi a un tipo alto, con un abrigo largo, negro, y una sonrisa que, no sé por qué, me dio un escalofrío inmediato. Le dije que no fumaba y seguí caminando, pero el tipo se me emparejó. Tenía una voz profunda, como si hablara desde dentro de un túnel. «Hace calor esta noche, ¿no crees?», me dijo. Y no, hacía frío. Frío de verdad. Pero lo raro no fue eso, lo raro fue que, al mirarlo bien, sus ojos eran completamente negros, sin pupilas, y en la penumbra parecía que le salía vapor del cuerpo. Me quedé congelado. Él sonrió más, mostrando unos dientes perfectos, demasiado perfectos. ¿Sabes quién soy?, me preguntó. No pude contestar. Sentía el corazón a mil, y la garganta seca. Entonces el tipo soltó una risa baja, casi como un rugido. Siempre dicen que no creen en mí, hasta que me ven y cuando parpadeé, ya no estaba. Desapareció. Ni un ruido, ni pasos alejándose, nada. Solo el olor a azufre que quedó flotando en el aire. Corrí como nunca. Llegué a mi casa temblando, cerré la puerta y me senté frente al espejo. Te juro que aún tenía los ojos de ese tipo grabados en la cabeza. Yo soy luchador, no soy conocido, más bien soy muy amateur. Una ocasión nos contrataron para ir a luchar a un pueblo metido entre cerros, de esos donde para llegar hay que chutarse un rato de terracería. Nos pasó algo raro, íbamos ya de noche, la camioneta dando tumbos entre piedras y baches. Todos íbamos callados porque no había señal y apenas se veía con las luces. De pronto, el chofer frenó en seco. Ahí, en medio del camino, vimos algo. No sabría decirte si era un animal o qué, pero estaba parado raro, como encorvado, con brazos largos. No era ni perro, ni vaca, ni nada que yo haya visto. Nomás nos miraba fijo, sin moverse, con los ojos brillando en la luz de los faros. Uno de los compás dijo que le echáramos las luces altas, y cuando lo hicimos, esa cosa se fue de un brinco hacia el monte, pero a una velocidad inhumana. No escuchamos ramas romperse ni nada, solo se perdió en la oscuridad. Nadie dijo una palabra en todo el camino después de eso. Solo queríamos llegar al pueblo, y cuando bajamos de la camioneta, todos estábamos pálidos. Ya no quisimos cruzar de noche y esperamos que amaneció. Yo suelo salir a caminar por los cerros los fines de semana, nada extremo, nomás para despejarme.
Un sábado temprano agarré mi mochila, un poco de agua y me fui a un cerro que está medio apartado, donde casi nunca me topo con gente. La subida estaba tranquila, hasta que en un punto del camino me perdí, porque me metí por una vereda que no había visto antes. Dije, pues ni modo, a ver dónde acaba. La senda se metía entre matorrales y piedras, y mientras más avanzaba, más raro se sentía el ambiente, como si todo estuviera en silencio, sin pájaros ni nada. De repente escuché voces. No eran gritos ni pláticas normales, eran como cantos bajos, en un idioma que no entendía. Me agaché y avancé despacio hasta que vi un claro entre los árboles. Ahí había un grupo de personas, todos vestidos de negro, con velas alrededor y un círculo de piedras en el suelo. En el centro tenían una especie de figura hecha de ramas, como un muñeco, y le estaban echando algo encima que olía fuerte, como azufre o carne podrida. Me quedé helado, no sabía si regresarme o quedarme quieto. En eso, uno de ellos levantó la cabeza, como si hubiera sentido que los estaban mirando. No sé si me vio, pero yo no esperé a comprobarlo. Me agaché y empecé a retroceder lo más despacio que pude. Cuando ya estaba a unos metros, pisé una rama seca que tronó bien fuerte. En ese instante las voces se callaron. Sentí un frío en la nuca, como si todos se hubieran volteado a buscarme. Sin pensarlo, corrí cerro abajo, sin fijarme si iba bien o mal. No paré hasta llegar a la parte donde reconocí el camino principal. Ya seguro, volteé hacia arriba, y lo único que alcancé a ver fue el humo negro levantándose entre los árboles, y la sensación de que alguien me estaba observando todavía. Desde ese día ya no regreso a ese cerro. Yo trabajé varios años en el metro de la Ciudad de México, en mantenimiento nocturno. Una de esas madrugadas me tocó entrar a una zona que ya estaba clausurada desde hacía años, un túnel que ya no tenía ni rieles ni cables, puro cascajo y humedad. La neta yo iba solo, con mi lámpara y mi radio, revisando que no hubiera filtraciones fuertes. Todo tranquilo hasta que, de repente, se empezó a escuchar clarito el rechinar de las llantas de un vagón, ya sabes, ese chirrido metálico que se mete en los oídos. Yo me quedé congelado, porque ahí no había manera de que pasara un tren. No había vías, no había luz, nada. Pero el sonido se fue acercando, primero lento, y luego como si de verdad viniera un convoy completo directo hacia mí. Me pegué contra la pared, esperando ver luces o sentir el aire cuando pasa un vagón, pero lo único que pasó fue una ráfaga helada, como si me hubiera atravesado un túnel lleno de viento. Y lo peor, escuché los frenos, el PSSSHHH típico del metro cuando se detiene en estación, justo frente a mí. Yo no vi nada, pero sentí como el piso vibraba debajo de mis botas. En la radio, un compañero me preguntó si también escuchaba el convoy, y ahí fue donde se me heló la sangre, porque él estaba en otra sección clausurada, a varios metros de distancia, y también lo estaba oyendo. No sé si alguien me crea, pero desde que encontré eso en mi patio, mi casa ya no es la misma. Todo empezó una tarde cualquiera, cuando me dio por limpiar el terreno de atrás. La tierra estaba húmeda, y mientras escarbaba con la pala, sonó un golpe seco, como si hubiera chocado con metal. Pensé que era una tubería vieja o una lata, pero no, era algo más raro. Era una especie de caja, oxidada, cubierta de tierra y raíces. No tenía candado,
pero estaba sellada con algo parecido a cera. No sé por qué, pero sentí un escalofrío solo de tenerla en las manos. Aún así, la abrí. Adentro había un pedazo de tela vieja, como un trozo de manta quemada, y una figura hecha de hueso o algo parecido. Tenía forma humana. Esa noche fue la primera vez que lo escuché. Un golpeteo leve en las paredes, como si algo caminara por dentro del muro. Pensé que eran ratones, pero el sonido iba cambiando de lugar, primero en el baño, luego en la sala, y después en mi cuarto. Al tercer día, el olor comenzó. Una mezcla de tierra húmeda y algo podrido. Busqué por todos lados y no encontré nada. Lo peor fue cuando empecé a escuchar susurros, justo antes de dormirme. No entendía lo que decían, pero sonaban como si alguien me hablara desde el suelo. Decidí sacar la caja. La llevé al terreno y la volví a enterrar, más lejos, incluso rocié sal y agua bendita, por si acaso. Esa noche dormí tranquilo, hasta que desperté a las 3 de la mañana con el sonido de la pala golpeando tierra. Salí al patio, y lo juro por mi vida, había una marca fresca en el suelo, justo donde la había enterrado. Como si alguien, o algo, hubiera cavado. Decidí salirme y me fui a casa de un amigo, la verdad no me dan ganas de volver, no sé si vender la casa o qué hacer. Te voy a contar algo que me pasó hace unos años, y la neta, todavía me da cosa cuando lo recuerdo. Era de noche, como eso de las 2 de la mañana, venía manejando de regreso a mi casa después de visitar a unos amigos. La carretera estaba sola, ni un carro en kilómetros. Traía música bajita, y de repente, el radio empezó a hacer como interferencia, puras estáticas. Lo apagué pensando que era por la señal, pero en ese momento vi algo en la orilla de la carretera. Una persona parada, vestida de negro, sin moverse, mirando hacia mí. Frené un poco, pero luego pensé ni loco me paro. Pasé despacio y alcancé a verle la cara, bueno, no tenía cara. Era como si la oscuridad misma le tapara el rostro, pero se sentía que te miraba. Seguí manejando y, te juro, sentía esa sensación de que alguien venía atrás. Revisé el retrovisor, y ahí estaba otra vez, parado justo a mitad de la carretera, pero ahora más cerca. No podía ser posible, no había manera de que llegara tan rápido. Aceleré con todo, y no miré atrás hasta llegar al siguiente poblado. Cuando paré en una gasolinera, bajé temblando, el corazón se me quería salir. El despachador me vio pálido y me dijo: ¿viene de allá arriba, del tramo viejo? Le dije que sí. Nomás negó con la cabeza y me soltó. No es la primera vez que alguien ve a ese. Fui conserje de una secundaria por varios años. La neta, yo ya estaba bien acostumbrado a la rutina. Darle su limpiada a los salones, dejar todo en orden, y en las noches hacer rondines. Yo hasta tenía mi cama en la bodega de limpieza, entre escobas y cubetas, porque pues ahí me tocaba quedarme. No me quejaba, era chamba segura. Una tarde, cuando ya casi salían los de la tarde, el director me llamó y me dijo: oye, fulano, hoy no es necesario que te quedes, vete a tu casa. Yo, la neta, me emocioné un chorro. Eso casi nunca pasaba. Apenas se vació la escuela, agarré mis cosas y me fui en friega pa' mi casa.
Llegué contento, me puse a cenar con mi esposa, pero como a las 9 me acordé que había dejado unas cosas que ella me había encargado. Como la escuela no estaba lejos, dije, voy rápido, agarro eso y me regreso. Cuando llegué, lo primero que me sacó de onda fue ver el carro del director estacionado afuera. Me quedé pensando, ¿qué hace aquí todavía? Si yo soy el único que se queda en las noches. No le tomé mucha importancia, pensé que tal vez se le había olvidado algo también. Entré por la puerta trasera, todo estaba apagado. Pasé por dirección, todo oscuro. Silencio total. Ya iba directo por mis cosas, pero al pasar por uno de los salones, escuché como un murmullo. Me asomé y ahí fue donde me quedé helado. El director estaba ahí, en medio del salón, junto con otras personas que no conocía. Todos traían túnicas negras y estaban como, haciendo un ritual. Había velas en el piso, un círculo raro dibujado con tiza, y lo peor, todos estaban murmurando algo en un idioma que ni entendí. Se me secó la boca del puro susto. No sé cómo no me escucharon, pero yo lo único que hice fue echarme para atrás en silencio, salir como pude y regresar corriendo a mi casa. Desde esa noche, cada vez que veía al director me daban escalofríos. Él me saludaba normal, como si nada, pero yo ya no lo veía igual, porque yo sé lo que vi esa noche, y no era nada bueno. A los días decidí mejor renunciar y dedicarme a otra cosa. Trabajo como camarera de piso en un hotel antiguo del centro. Es uno de esos edificios con pasillos largos, alfombras que ya no tienen color definido y puertas que crujen aunque nadie las toque. Hay habitaciones que siempre me resultaron incómodas, pero ninguna como la 213. Ese día me tocaba limpiar las últimas habitaciones del ala este. La 213 había estado ocupada por una pareja que se marchó temprano, sin avisar, dejando la llave en recepción. Cuando entré con mi carrito, algo no encajaba. No era el desorden, porque en realidad todo estaba demasiado ordenado. La cama perfectamente tendida, sin una sola arruga. Las toallas dobladas en forma de triángulo, como nosotros lo hacemos. Pero yo no lo había hecho. Nadie lo había hecho. Y entonces lo sentí. Ese silencio raro, que no es ausencia de sonido, sino la presencia de algo que no se escucha. Fui al baño. Todo parecía normal, excepto por el espejo. Tenía algo escrito con lo que parecía ser lápiz labial, o tal vez, S@MGR3 seca. No lo quise pensar mucho. Era un símbolo. Un círculo con una especie de triángulo invertido en el centro y unas líneas que salían como raíces. No entendí lo que significaba, pero no fue lo peor. Al volver a la habitación, vi que la alfombra, en la esquina más lejana, tenía una mancha negra que olía a cera quemada. Al acercarme, descubrí restos de velas derretidas, un cuenco de metal con cenizas, y al lado, lo que parecía una pequeña figura hecha de ramas y cabello humano. El tipo de cosa que una parte de ti te dice que no toques. Y no lo hice. Fui directo a llamar al supervisor por el radio, pero la señal se perdió. Solo escuchaba un zumbido, como cuando uno pone la oreja sobre una concha de mar. Pero más profundo. Más humano. Entonces vi algo reflejado en el televisor apagado. No había nadie detrás de mí. Y sin embargo, la figura seguía allí, quieta. Inmóvil. Mirándome. Salí corriendo. Lo reporté, por supuesto. Mandaron a mantenimiento, dijeron que no había nada.
que yo debí haberlo imaginado, que la pareja era normal, que pagaron en efectivo y no dejaron datos. Que el símbolo del espejo no estaba. La verdad no sé si quisieron ocultar el hecho, porque imaginación mía no fue. Te voy a platicar algo que me pasó hace unos años, y la neta no me vas a creer. Mira, yo soy músico, junto con algunos amigos ofrecemos servicios de serenatas. Esa ocasión era un viernes de esos pesados, ya sabes, después de varias serenatas. Como a las 11 de la noche me llegó una señora, vestida toda de negro, y me dice que sí le podía llevar serenata a su patrona. Me pagó en efectivo, adelantado, y bien pagado, ¿eh? Así que dije, pues va, negocio es negocio. Nomás nos pidió que llegáramos a la medianoche exacta. Total, que llegamos mis muchachos y yo a una vecindad bien vieja, de esas que parecen que se caen solas. Tocamos el portón y nos abrió una muchachita con rebozo, también de negro. Lo raro fue lo que nos dijo al entrar. No vayan a encender la luz, ella no la soporta. Pues bueno, nos metimos a la sala, apenas iluminada con veladoras. Enfrente había un altar con flores, botellas, cigarros, y al centro, una figura grandota vestida con túnica blanca. En la penumbra se le veía la pura calaca, nos miramos entre nosotros, pero pues, ya estábamos ahí. Afiné la guitarra, di la entrada y empezamos con las mañanitas. Y nomás de empezar sentí un frío bien gacho que me caló hasta los huesos. Yo juraría que esa figura, la calaca esa, como que inclinó la cabeza, como si nos estuviera escuchando de verdad. Nadie decía nada, solo sonaba la música y las veladoras parpadeando. Mis muchachos temblaban, pero ni modo de parar. Acabamos otra canción y, de pronto, se escuchó una voz grave, como retumbando en el cuarto, que dijo: "Gracias por su música". Se apagaron todas las velas al mismo tiempo. Oscuridad total. Salimos corriendo como pudimos, tropezando, chocando entre nosotros. Cuando al fin logramos salir, volteamos para atrás, y la vecindad estaba cerrada, en silencio, como si nunca hubiera estado abierta. Desde esa noche yo ya no toco después de las 11. Y si alguien me dice que es para un altar, mejor me hago el sordo. Porque una cosa te digo, con la flaquita, no se juega.